Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Tercer episodio de la semana en Al Otro Lado del Micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida. Hace ya muchos, pero que muchos episodios que no nos ponemos a escarbar en la historia del podcasting y ya es hora de ponerle remedio con un nuevo capítulo de Arqueología Podcastera. Hoy no os voy a hablar de un hecho histórico que cambió el podcasting en castellano, ni de un evento que hizo historia, ni siquiera de un podcast. Hoy vengo a hablaros de un episodio en concreto que al menos para mí será muy difícil de olvidar. El capítulo 23 de Necesito un arma. NUA, o Necesito un arma, era, o mejor dicho es, ya que todavía les falta por grabar el último episodio, el capítulo final, un podcast murciano. Y cuando digo murciano, digo 100% panocho. Frente a sus micros podíamos escuchar a Siner, Pencho y Duar, tres zagales que nos hablaban sobre móviles, o más bien sobre tecnología, sobre misterio y sobre el tema del que quisiera hablar en el capítulo de turno Duar, porque digamos que era un alma libre, por llamarlo de alguna forma. ¿Y por qué el capítulo 23 de Necesito un arma se ha ganado un puesto en esta arqueología podcastera? Pues lo explico. Aunque Pencho fuera el encargado de hablar de misterio en Necesito un arma, sus dos compañeros no se quedaban atrás y siempre mezclaban el humor y los temas escogidos por Pencho en cuanto a misterio para ponerle cierto aliño a sus episodios. Sus gags podían ir dirigidos a los pelirrojos, a los zurdos, a las invocaciones a Satán o al mismísimo número 23. ¿Y por qué al número 23? Pues dejadme que os lea un pequeño extracto sobre este tema que he encontrado en Sataka Ciencia. Los defensores de la importancia de este número dicen que es un número que tenemos marcado dentro de nuestro propio cuerpo, porque los humanos poseemos 23 vértebras, porque nuestro ADN está dividido en 23 pares de cromosomas y es el par número 23 el que define el sexo, porque la misma cadena de ADN da un giro completo cada 23 unidades de medidas o porque la sangre tarda 23 segundos en recorrer nuestro cuerpo. A nivel matemático, el 23 tiene su relevancia. 23 es el primo más pequeño para el que la suma de los cuadrados de sus dígitos es también un primo impar, y 23 es el entero más grande que no es la suma de potencias distintas. Y esto es solamente el principio. Algunos de vosotros quizás recuerde la obsesión del escritor William Burroughs con dicho número, o más concretamente la cinta protagonizada por Jim Carrey con este título, El número 23, en la cual su protagonista se obsesiona de una manera increíble con este número. Pues bien, durante los 22 capítulos anteriores de Necesito un arma, desde este podcast estuvieron creando hype a sus oyentes sobre este episodio y sobre lo especial que iba a ser. Y lo fue. Tanto es así que solamente lo recibieron algunos de sus oyentes y no se hizo público en ningún feed. Yo fui uno de los privilegiados que pude escucharlo y no os desvelaré lo que se trató en dicho episodio allá por agosto del 2010, pero lo que sí que puedo leeros es un pequeño recuerdo que guardo en forma de email. Esto fue lo que recibimos aquellos afortunados, ya digo, en agosto del 2010. Hola a todos. Lo primero, daros la enhorabuena por seguirnos día a día, tanto a los que estáis desde el principio como a los que os habéis incorporado hace poco. Como sabéis, y si no, os lo digo yo, el número 23 es muy importante en nuestras vidas y por ende en nuestro podcast, y queríamos hacer algo muy especial. Algo tan especial que solamente unos pocos pudierais disfrutarlo. Es como aquellos 3.000 cabrones que vivieron la final del Mundial en el estadio. Sus perras les ha costado, pero joder qué envidia. Vosotros, por contra, esto os ha salido gratis, pero no por ello es menos exclusivo. Este nuevo episodio de Necesito un arma es solamente para vosotros, aquellos fans que al menos una vez nos escribisteis un correo y que dedicasteis al menos 5 minutos de vuestra vida a hacer que nuestro programa sea un poquito mejor con vuestras opiniones, comentarios y sugerencias. Que sí, que de algunos nos hemos reído y mucho, sobre todo con los que tenéis faltas de ortografía, pero bueno, pequeños incultos, NUA os quiere. Y no se nos ocurre mejor forma que premiaros que enviándoos personalmente este correo con el enlace a Megaupload del audio. Este NUA 23 nunca, y digo nunca, será publicado en el feed, será solamente vuestro.
Pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y algunos soléis compartir el programa entre varios hermanos y mierdas de esas. No os lo paséis. Si vosotros enviasteis el email, el episodio es vuestro. Otra cosa son los novios y novias, que seguro que se os ocurre algo para que vuestra pareja pueda oír el podcast. Echadle imaginación, pero no lo vendáis barato. Espero que lo disfrutéis oyéndolo tanto como nosotros haciéndolos. El podcast podéis descargarlo desde aquí. Y añaden una dirección de la desaparecida ya Mega Upload, con lo cual este enlace ya no funciona. Un saludo, el NUA Team. Postdata, el chico que envió el email y que su hermano insultó a la profesora diciendo que quería ser como Duar, socio, a tu hermano chico pásaselo, no seas cabrón, tú sí puedes, el resto no. Y aquí finaliza este email que algunos privilegiados recibimos. En una época donde todavía no existían los podcasts de pago ni los podcasts privados, ellos lo consiguieron. Y de esta manera tan simple, los compañeros de Necesita un Arma consiguieron perdurar en la memoria de muchos de sus oyentes como yo, que 10 años después todavía me considero afortunado de recibir dicho episodio 23. Por guiños como ese, todavía no he borrado este podcast de mis suscripciones con la esperanza de que cierren el podcast con un episodio final que complete este círculo murciano. Si no queréis perderos ninguno de los episodios o ninguno de los enlaces a noticias, herramientas, recomendaciones, eventos o curiosidades que traigo en este podcast, os invito a uniros al canal de Telegram. Aunque, bueno, en el caso de hoy no voy a poder pasaros ningún enlace ya que se subió al desaparecido Mega Upload y va a ser imposible que podáis conseguirlo. Pero lo que sí que puedo pasaros es el link al grupo de Telegram, que es tan sencillo como entrar en t.me/al otro lado del micrófono. Escribid esta dirección y pasaréis a formar parte de esta gran familia. Si todavía tenéis ganas de más, podéis seguirme en Twitter, donde me paso todo el santo día hablando de podcast y lógicamente de podcasting. Mi usuario allí es @eove. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.